Abrimos un nuevo bloque en 26 News y vamos a irnos en vivo justamente a Bahía Blanca porque está el operativo de búsqueda de las dos hermanas de 1 y 5 años y allí nos vamos en vivo con nuestro móvil. Nicolás García está en el lugar contándonos todos los detalles de cómo es este operativo. Hoy segundo día de operativo buscando a las dos hermanitas. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Se intensifica aquí en la zona de General Serri la búsqueda de Delfina y de Pilar. Hoy ya con una superficie que continúa, ¿no?, en este retroceso en cuanto al agua. Ustedes van a ver, quedan todavía algunos espejos de agua, Sí. pero que ya les permite al menos a los rescatistas poder hacer un trabajo completo, ¿no?, en una zona que sigue abarcando un territorio realmente muy, pero muy grande. Eso es lo que impacta, ¿no?, a la hora de la búsqueda. Nosotros estamos a unos 50 metros del lugar donde apareció justamente la camioneta del correo, esta Sí. camioneta donde esta persona de 43 años quiso asistir justamente a la madre de estas pequeñas, que está a muy poquitos metros de aquí, que está en un gazebo de la policía de la provincia de Buenos Sí. Aires, con una contención de especialistas, que está con psicólogos, ¿no?, lógicamente, y que hoy pudo acceder. El tiempo vuelve, ¿no?, a favorecer a los rescatistas para que puedan continuar con las búsquedas. Ustedes van a ver, esta zona en la que nosotros tenemos acceso hoy para trabajar ya fue rastrillada, ya fue obviamente recorrida de punta a punta, por eso tenemos el acceso, ¿no?, lógicamente. Desde el horizonte, esta montaña, este montículo que se arma frente a ustedes, del otro lado todavía quedan espejos de agua bastante profundos, Sí. donde en minutos más van a estar trabajando los buzos, donde se van a llevar botes para también hacer un trabajo sobre el agua, no solamente en el terreno donde ha descendido lo que ha arrastrado la tormenta. El helicóptero continúa sobrevolando la zona, haciendo un campo visual un poco más alto, pero realmente, Santi, si uno tiene que ver en Sí. ese semblante de las autoridades, la desesperación empieza a correr porque los días siguen avanzando Y y no hay sí. novedades de estas chiquitas. Ya pasaron 5 días y algunas horas, porque esto fue el viernes por la mañana, y la verdad que es desesperante. Y como siempre en estos casos, cada hora que pasa, obviamente la situación es peor. A ver, Nicolás, vos estás en la zona donde, como decías, a unos metros donde estaban el auto y la camioneta, donde quisieron hacer el traspaso. Y me imagino que la búsqueda es en el sentido en que iba la corriente del agua, ¿no? Porque lo que se cree es que las niñas fueron arrastradas por el agua, y justamente en ese sentido es que ahí se ve el helicóptero, mira clarito, como también búsqueda por el aire. Completo, digo, la búsqueda es en ese sentido, ¿no? En ese recorrido de cómo obviamente el agua corría ese día. Exactamente, lo impactante, Santi, tiene que Sí. ver con el arrastre que ha tenido la corriente para con este vehículo. Nosotros estamos posicionados donde apareció, aquí a mis espaldas, a unos metros, fue el lugar donde quedó frente a un poste esta camioneta, Sí. pero fue arrastrada a 2000 metros. Nosotros aquí tenemos a 1500 metros la rotonda de General Serri, en el acceso a este poblado muy cercano a Bahía Blanca, donde cruza la ruta nacional número 3. En ese lugar fue el último punto donde se han encontrado los padres juntos con las chicas. Ustedes tomen dimensión de lo que fue el arrastre de la corriente. Los Sí. vecinos aquí de General Serri hablaban de 2 metros de altura. Gran parte de este poblado ha quedado bajo el agua, teniendo en cuenta lo que fue en esta zona de Bahía justamente el impacto de la tormenta. Y se busca, o sea, se arma esta búsqueda, este radio, este espacio demarcado, ¿no?, por obviamente las autoridades, porque el agua corre en el sentido al mar donde nosotros nos ubicamos. Claro. Entonces el agua fue drenando desde donde apareció la camioneta en el sentido al mar. Por eso, lógicamente, se marca este perímetro. Ustedes van a ver que hay conos también para, obviamente, el acceso, para tener todo bien marcado, pero se utiliza este sector teniendo en cuenta que el agua fue drenando. Lo que hemos visto hoy también, a diferencia de ayer, por la posibilidad, ¿no?, del agua que ha descendido, Santi, tiene que ver con motosierras y bomberos que empiezan a retirar estos arbustos, estos árboles que ustedes ven, que van a notar que gran parte de estos arbustos que están en el lugar tienen también la suciedad que fue arrastrando el agua. Sí. Entonces lo que quieren encontrar en estos sectores es alguna prenda o algún indicio, algo que haya o que marque al menos la presencia de las chiquitas aquí por estas horas. Nico, hoy lo contábamos hace un ratito, que hay un mensaje que escribió la madre en redes sociales, donde cuenta que hoy una de las niñas
cumple 5 años, y contabas que está presente ahí, ¿no? La madre en un gazebo que dispusieron especialmente en el lugar para, bueno, estar ahí al tanto de todo lo que ocurre con esta búsqueda. Exactamente, se trata de Pilar, la chica que está cumpliendo 5 años. Sí. Están aquí, miren, a ver si Fernando me los permite, Aquí hay un gazebo, primero que tiene que ver con un centro de comando de las fuerzas, y detrás hay uno de la policía donde ellos están ahí, Allí están donde los padres. tienen lógicamente la contención, donde hay... Allí están los padres, lógicamente no tenemos acceso porque se está haciendo un trabajo muy importante. Algo que vos destacabas recién, Santi, Sí. corren los días y obviamente la desesperación es muy grande. Algo que es importante de entender en cuanto a no perder las esperanzas, las comunicaciones están limitadas en la zona de Bahía. Hay mucha gente que perdió los celulares, hay Sí. mucha gente que ha tenido, ¿no?, esta falta de comunicación en lo que tiene que ver con las últimas horas, sobre todo posteriores a la tormenta. Entonces la familia todavía mantiene la esperanza de que estén con alguien y que no se hayan podido comunicar, que no se hayan podido localizar, y que en las próximas horas obviamente ese dato alentador se dé. Lo que sí hay que también comentar que la intensidad de la búsqueda por parte de las autoridades tiene que ver también con el correr del tiempo y esa desesperación de sobrevida que se puede tener en una catástrofe de esta envergadura, ¿no? Teniendo en cuenta lo que fuimos relatando y lo que vamos mostrando. Ustedes miren cómo fue quedando el terreno aquí, cómo ha arrasado con absolutamente todo y cómo una camioneta tan pesada, estas de correo, estas camionetas grandes, estas utilitarias grandes, se arrastró casi 2000 metros. Estamos hablando de realmente una tormenta de un impacto muy, pero muy grande. Claro, porque el agua ahí en ese lugar llegó a qué altura más o menos, Nicolás. 2 metros. Claro. Vecinos aquí de Cerri nos marcan que hubo casas que ha tapado hasta el techo el agua. Miren, y esto es otra cuestión, Santi, por eso nosotros vamos avanzando. En este mismo terreno que decimos que el agua se va retirando, todavía quedan espejos con cierta profundidad, por eso el trabajo que mencionábamos de los buzos, por eso se sigue, ¿no?, intensificando aquí en la zona, al menos la última zona, donde queda un indicio, porque ese indicio de búsqueda que tienen las autoridades es la aparición de la camioneta y de esta persona que la manejaba, que fue la última que quiso socorrer a Pilar y a Delfina. Claro, porque reiteremos, para quien por ahí no conoce cómo fue exactamente, ¿no? Esta familia estaba en un auto, los sorprende el agua y la cantidad de agua con esa altura que vos contabas recién. Entonces quieren pasar hacia la camioneta de este hombre con la camioneta del correo para intentar salvarse, y ahí es cuando pierden contacto con las nenas. Exactamente, ellos circulaban por la ruta nacional número 3, que está, como decíamos, a unos 1500 metros, que incluso en algunos sectores aquí de este lugar se llega a visualizar. Ellos estaban en el centro de Bahía cuando vieron la tormenta, cuando empezaron a notar que el agua se llenaba o que se llenaba su casa de agua, decidieron ir a Buratovich, a unos familiares que tienen en un poblado aquí muy cerca también de Bahía. Cuando llegaron a justamente el cruce aquí con el ingreso a Daniel Cerri, su auto tuvo un desperfecto mecánico que tiene que ver con el agua que estaba circulando en el lugar. Ante la desesperación, los gritos de la madre, del padre con las chiquitas, esta persona que manejaba, este conductor que perdió la vida, justamente conductor de esta camioneta de una empresa de correo privado, quiso socorrerlas, y a partir de ahí también el agua arrastró a la madre, que después se pudo reencontrar con su marido, ¿no? Lógicamente empezaron la búsqueda y el día sábado apareció en este sector la camioneta con esta persona dentro de este vehículo, esta persona que perdió la vida de 43 años, y a partir de ahí se ha montado aquí en este lugar el operativo de búsqueda, teniendo en cuenta lo que decíamos, el último indicio, o al menos lo que marca el último indicio respecto a Delfina y a Pilar, tiene que ver con, lógicamente, esta camioneta que apareció a metros de donde nosotros estamos trabajando y que es el lugar, Santi, donde se está desarrollando, se ha montado gran parte de este operativo que se está dando aquí en la zona de Bahía Blanca. Sí, lo que me impactó es el dato este que dijiste de que la camioneta fue arrastrada 2000 metros, o sea, 2 kilómetros desde el lugar donde justamente se cruzan con la familia, con esta familia de los padres de estas dos nenas, ¿no? O sea, 2000 metros fue arrastrada la camioneta por el agua. Sí, es impactante cuando las autoridades incluso se quedan incrédulas, ¿no?, ante este dato, porque es realmente muy grande lo que ha hecho esta tormenta y el poder que ha tenido el agua. Aquí es donde nosotros estamos
trabajando, ustedes van a ver que hay unas vías de tren que también fueron arrasadas. Estas vigas que ven ustedes aquí son los rieles justamente de unas vías que estaban en desuso, no lógicamente, pero que fueron arrastradas. Sí, que no estaban ahí. Es impactante que, claro, que no estaban aquí. Fíjense ahí cómo también se desconecta aquí en este sector, ¿no? Porque este es un arroyo que cruza o que va paralelo a la ruta nacional número 3, por eso la fuerza y por eso el agua de alguna manera empieza a descender a través de aquí rumbo al mar. Y por eso se monta este operativo, porque aquí, y uno de estos postes que tienen aquí el tendido eléctrico, que ahora nosotros ya quedamos un poco más lejos porque seguimos avanzando en cuanto al terreno donde se está trabajando, uno de esos postes fue el que frenó la camioneta y que por eso la camioneta quedó justamente detenida en este lugar. Cuando el agua empezó a bajar en un vuelo de reconocimiento que hizo un helicóptero, vio el techo rojo, los colores justamente de la camioneta de esta empresa, y a partir de ahí la pudieron localizar, se hizo el trabajo, ahí encontraron a esta persona y lógicamente no estaban las chiquitas ahí, y ahí se intensificó muchísimo más, se empezó a trabajar sobre todo en lo que tiene que ver con este espacio, teniendo en cuenta cómo fue, Santi, ¿no? El lugar donde ha descendido el agua. Nicolás, y el operativo ayer, por ejemplo, se hizo hasta última hora del día, o sea, hasta cuando cayó el sol, y la idea es que hoy sea igual, que siga durante todo el día. Continúa durante todo el día, se inicia desde temprano, con el primer rayo de sol se empieza a trabajar, está montado, estas carpas que ustedes ven aquí están durante toda la noche. Hay que tener en cuenta, Santi, también que en este acceso a Cerri se está dando en estas horas también la vuelta, como veíamos ayer, de muchas personas, ¿no? Que deciden volver a sus hogares, que el clima les permite, que el agua empezó a bajar, entonces también tiene que haber un control en el ingreso porque hay mucho movimiento, hay muchos vehículos que circulan. Hoy estuvo por esta zona también el presidente Javier Milei, fue sin duda Cerri uno de los lugares más afectados por la tormenta, teniendo en cuenta este arroyo que ustedes ven y cómo de alguna manera, ¿no? Lógicamente, por este sector, mucha del agua que cayó en Bahía Blanca fue drenando hacia esta zona. Sí, es increíble, ¿eh? No deja de sorprendernos, ¿eh? Las imágenes a 5 días ya de este trágico temporal. Y esto que contabas recién, ¿no, Nicolás? Que la camioneta arrastrada termina quedando en ese lugar porque termina como atascada en un poste del tendido eléctrico, ¿no? De la ruta. Exactamente, en un poste que estaba a metros del acceso, quedó ahí la camioneta, en el vuelo de reconocimiento que se hizo, a partir de ahí se empezó a trabajar, no lógicamente, en removerla del sector, lo que se buscó enseguida por el relato, ¿no? Teniendo en cuenta lo que había sido la denuncia, el llamado de la madre de Delfina y de Pilar. Sí, ver si estaban ahí las nenas. Intensamente a las chiquitas, a ver si estaban las nenas ahí, porque sí se encontró a justamente esta persona que la manejaba, que fue quien quiso socorrer, el conductor que era de Viedma, que estaba haciendo recorridos y con su trabajo unía Viedma con Bahía Blanca, y a partir de ahí se empezó a marcar, o al menos se trazó justamente en este sector como un lugar, un radio de búsqueda, pero las autoridades nos dicen, el arrastre que tuvo el agua fue tan grande, ustedes van a notar, en las imágenes no alcanza prácticamente el espacio para dimensionar lo que es este lugar de búsqueda, por eso hay muchísimas personas, se han traído cadetes incluso desde La Plata, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, para que empiecen a caminar y a circular y a hacer todos estos rastrillajes terrestres que hemos visto en tantos casos, que son básicamente caminar por lugares, ir marcando, descartando posibilidades, viendo si se encuentra o no alguna pista, si se encuentra o no algún dato que pueda al menos acceder un poquito más a la información que tenga que ver con estas pequeñas. Bien. Bueno, Nicolás, vamos a seguir con vos, por supuesto, durante todo el programa, viendo y esperando novedades de estas dos nenas, que obviamente siguen siendo buscadas, Delfina y Pilar. Una de ellas, Pilar, cumple hoy 5 años, como lo manifestó su madre en un sentido mensaje en redes sociales. Así que en cualquier momento volvemos contigo en vivo allí a Bahía Blanca. Nico, gracias. Hasta luego.